Y bueno amigos, a continuación vamos a iniciar otro problema de aplicación, el cual pues recuerden la idea de usar problemas de aplicación es poder encontrar formas diferentes de cómo aplicar la matemática en la vida cotidiana, pero no en la vida cotidiana de una pulpería, de un supermercado o del corredor de la casa. La idea de las aplicaciones de la matemática es poder generar modelos matemáticos con los cuales podamos mejorar la vida de los demás, podamos analizar mejor la vida de los demás, poder hacer proyecciones. Un científico que no aplique la matemática de esta forma realmente no es científico. Un ingeniero que no haga modelos matemáticos para poder mejorar el rendimiento de una empresa no es ingeniero, simplemente es un operador, alguien que sigue una serie de instrucciones. Y bueno, resulta que esto no es una persona que trabaja o estudia para ser ingeniero o ser científico. Entonces, de aquí en adelante vamos a tratar de imaginar a la matemática como la única forma en que podemos generar nuevas ideas, nuevas tablas, nuevas medidas para poder manipular la realidad y colocarla a nuestro favor. En este caso vamos a leer el siguiente problema. En un cultivo de bacterias se tenía X número de familias. Después de una hora se observaron en el cultivo 1000 familias de la bacteria y después de 4 horas 3000 familias. Encontrar la expresión para el número de familias de bacteria presentes en el cultivo al tiempo t y el número de familias de la bacteria que había originalmente en el cultivo. Ok, si nos estamos preguntando en este momento para qué puede servir esto, bueno, realmente es algo importante. Si nosotros tenemos un tipo de bacteria, la estamos estudiando, estamos viendo a ver cómo evoluciona, cómo crece, pues podríamos generar una tabla para decir después de cierto tiempo cuándo es peligroso tener un problema de salud con este tipo de bacteria. Entonces es valioso pues crear un modelo que me dé esta tabla para poder ir observando y decirle al doctor, mira doctor, según esto, de acuerdo a cómo está el paciente, dentro de una hora empieza a entrar en un estado crítico, por eso tenemos que tratarlo a partir de ahora. O tal vez tendríamos una tabla que nos dé información mejor, por ejemplo, que diga que dentro de 15 días entra en estado crítico, así que tenemos 15 días para tratarlo y ayudarle al paciente. Esto pues es muy útil, pero necesitamos una fórmula que me genere esa tabla que nos va a dar información sobre la cantidad de familias de bacterias que van creciendo a través del tiempo. Para esto, lo primero que vamos a hacer es decir que x de t es una función que me va a decir cuántas bacterias hay después de cierto tiempo. Es por esto que pueden ver la t dentro de la expresión. La t hace referencia al tiempo. Si nos ponemos a leer el problema insiste en que después de una hora hay 1000 familias de bacterias, lo cual significa que x de 1 es igual a 1000. Pongamos atención en esto. Quiere decir que si cambiamos la t por el número 1 en una fórmula que tenemos que averiguar, el resultado es igual a 1000. Y en este caso este 1000 representa la cantidad de familias de bacterias que hay de este tipo. Ahora tenemos que formarnos un concepto importante, el concepto de la velocidad a la que están creciendo estas bacterias. Recordemos que la velocidad se da de acuerdo a la cantidad de bacterias según el tiempo. Entonces vamos a recordar que en algún momento Newton nos hablaba que la velocidad en realidad es la derivada. Bueno, vamos a ver la derivada de qué. Si estamos hablando del crecimiento de las bacterias, de la cantidad de bacterias que hay, entonces realmente la velocidad en que crecen las bacterias es la derivada de la cantidad de bacterias que hay. Si vemos, habíamos afirmado que x de t representaba la cantidad de bacterias según cierto tiempo. Entonces, la derivada de x con respecto al tiempo representa la velocidad en que crecen las bacterias. La idea de esto es solamente eso, representar la velocidad en que crecen las bacterias. Entonces tenemos algo curioso, porque si leemos el problema,
no nos habla de si el crecimiento es proporcional o no. Entonces, tenemos que asumir que esta velocidad con que crecen las bacterias se debe representar de alguna forma. Y pues resulta que existe una ley, la cual se llama la ley malthusiana, que bueno, no es algo que tienen que tener conocimiento desde antes ustedes para esto. Es a partir de este video que ustedes van a tener conocimiento de esta ley, y cada vez que ustedes tengan un problema de crecimiento de población van a comprender que se aplica esta ley. Dicha ley lo que dice es que la velocidad en que crece una población es la derivada de la población que hay en la actualidad con respecto al tiempo, y que esta derivada tiene que ser igual a una constante k que multiplica a la cantidad de población que hay en cierto momento. Lo cual solamente quiere decir lo siguiente. Vamos a ver, jóvenes, recordemos que esta parte representaba la velocidad en que crecen las bacterias. Entonces, según la ley malthusiana, lo que quiere decir es que la velocidad con que crecen las bacterias es igual a una constante de proporcionalidad k que multiplica la cantidad de bacterias. Y bueno, jóvenes, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues nada, vamos a resolver esta ecuación diferencial que tenemos entre manos. Así que entonces vamos a darnos a esta tarea. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tratar de separar las variables. Entonces vamos a escribir que la derivada de x dividido entre x es igual a k por la derivada del tiempo. Y bueno, nuestro amigo Shinji nos va a explicar por qué esto. Y vamos a ver, lo que el profe Sterling quiere que les explique es que si ustedes tienen esta fracción por aquí y quieren despejar de tal forma de que me queden todo lo que tiene x a un lado y todo lo que tiene t al otro lado, entonces esta x puede pasar a dividir y el diferencial de t puede pasar a multiplicar. Por eso escribimos dx sobre x es igual a k por dt. Recuerden, realmente lo que estoy haciendo es que esta x pasa para acá a dividir y que el diferencial de t pasa para acá a multiplicar. Y es por esto que el profe Sterling escribió aquí esta expresión. Y bueno, ahora que me ayuda 16, entonces debemos de recordar que hay que integrar a ambos lados de la igualdad cuando estamos separando variables. Integrando el lado izquierdo, pues todos deberían ya de saber que esto es igual al logaritmo natural de x y que la integral de k con respecto a t sería igual a k por t más c. Recuerden que k es una constante, es como si hubiese un 5 por ahí, entonces sería 5t, solo que en lugar del 5 ahora vamos a escribir k. Si tenemos esto, recordemos que tenemos que intentar despejar la x. Para despejar la x yo tengo que escribir e elevado al logaritmo natural de x, y esto va a ser igual a e elevado a la k por t más c. Pero bueno, a continuación nuestro amigo Shinji nos va a ayudar con esta simplificación. Recordemos que por leyes de las potencias y los logaritmos, nosotros de aquí solamente nos vamos a quedar con la x. Y del otro lado debemos hacer esta separación. Esto ya lo hemos hecho varias veces, así que entonces no debería de ser un problema para nosotros. También debemos de recordar que e a la c es lo mismo que escribir lo siguiente. Recordemos, e a la c es lo mismo que decir c1. Y pues también debemos de entender que aquí estamos obteniendo una función en donde podemos obtener la cantidad de familias de bacterias según el tiempo para cuando tenemos una constante que todavía no conocemos y la multiplicamos por e elevado a otra constante que todavía no conocemos por el tiempo. Y pues bueno, ahora que ya tenemos la solución general de la ecuación diferencial, nosotros vamos a recordar que habíamos afirmado que la cantidad de familias de bacterias era de 1000 cuando había transcurrido una hora. Y entonces también habíamos afirmado que la cantidad de familias de bacterias era de 3000 cuando había transcurrido 3 horas. Si pueden ver lo que está ahí entre paréntesis, representa el tiempo. Y lo que está después del igual representa la cantidad de familias de bacterias. Con estos valores, entonces, podríamos trabajar para poder encontrar tanto la C como la K. Vamos a realizar este trabajo. Vamos a ver, de acuerdo al primer dato que nos dan en el problema, nosotros podríamos afirmar entonces que 1000 familias de bacterias es igual a esta constante que no conocemos por E elevado a la K por T. Pero resulta que en este caso el tiempo es 1, o sea, 1 hora. Y de esta forma pues tenemos por aquí una ecuación que puede ser bastante útil. Vamos a ver si continuamos con esto. Noten que realmente lo único que he hecho fue multiplicar 1 por K.
pero necesito realizar algo para despejar la C, y entonces ahora puedo afirmar que la C es igual a 1000 sobre e a la k. Estoy hablando de C1, esto es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, con el segundo dato que nos da el problema, podemos realizar una misma ecuación con tal de tratar de determinar alguna variable. Vamos a ver qué quiero decir. Escribimos 3000 es igual a C1 por e a la k por 4. Noten que aquí digo 4 porque han pasado 4 horas según el problema. Y mi amigo Shinji les va a ayudar con lo que sigue. Bueno, ahora vamos a recordar que k por 4 es lo mismo que escribir 4k. Y entonces si yo quiero despejar C1, lo que tengo que hacer es tomar esto y pasarlo a dividir. Y de esta forma estamos obteniendo dos ecuaciones para C1, lo cual yo puedo interpretar como que esto de aquí tiene el mismo valor que esto de aquí, porque los dos son iguales a C1. Y entonces vamos a escribir por aquí 1000 sobre e a la k es igual a 3000 sobre e a la 4k. Recuerden, esto es igual a c. Esto es igual a c. Por lo tanto, puedo concluir que estos dos son iguales porque c es la misma en ambas partes. Bueno, en este caso estamos hablando de C1. Ahora nos vamos a dedicar a despejar esto un poco. Vamos a ver, podríamos pedirle a nuestro amigo Shinji que por favor nos ayude con el resto de la simplificación, el despeje de la ecuación. Ahora vamos a ver entonces que vamos a pasar e a la k a multiplicar a este otro lado de la igualdad. Entonces esto nos quedaría 1000 es igual a 3000 por e a la k todo sobre e a la 4k. Vean que está multiplicando, entonces yo podría pensar en tratar de simplificar esto de aquí con esto de aquí. Resulta que como arriba dice e a la 1k y abajo dice e a la 4k, el resultado de simplificar eso quedaría e a la 3k. Recuerden, los exponentes se restan y si nosotros tenemos 4k y le restamos k, el resultado es 3k. Ahora vamos a tomar el denominador y lo pasamos a multiplicar, lo cual nos quedaría e a la 3k, y ahora tomamos el 1000 y lo pasamos a dividir, entonces nos quedaría, y luego escribimos e a la 3k es igual a 3. Recordemos que para poder tratar de despejar la k en este caso, pues podríamos utilizar un truco simple basado en los logaritmos, el cual me dice que, y esto pues recuerden es como quitar el logaritmo y la e y me quedaría que 3k es igual al logaritmo natural de 3 y entonces la k es igual al logaritmo natural de 3 sobre 3. Ok, esto me sirve para entender que acabamos de encontrar la constante k. La situación particular con la constante k es que la podemos escribir como logaritmo natural de 3 sobre 3 y también lo podemos escribir como que es aproximadamente 0,3662. Aquí hay muy pocos decimales, esto es importante, hay que tener mucho cuidado porque si estamos trabajando con variables o situaciones que necesitan de mucha precisión, pues entonces aquí estaríamos cometiendo un pecado y deberíamos de utilizar logaritmo natural de 3 sobre 3. Pero vamos a utilizar los decimales porque en realidad no estamos trabajando en la vida cotidiana, estamos trabajando en nuestra casa en un curso de ecuaciones diferenciales. ¿Qué sucede si están dentro de un laboratorio y están haciendo esto? Por favor, usen todos los decimales posibles. Es la única opción viable, porque si no, pues podríamos cometer errores fatales. Ahora debemos de recordar que en algún momento habíamos dicho que C1 era igual a 3000 sobre e elevado a la 4k. Entonces ahora ya podemos determinar quién es C1. Para poder determinar quién es C1, yo sustituyo en la k el valor que acabo de obtener en la parte roja y entonces puedo decir cuál es el resultado de C1, lo cual lo vamos a hacer a continuación. Y bueno, jóvenes, en realidad lo único que debemos de hacer es escribir esto en una calculadora. No van a pretender ustedes que yo les pida que hagan esto a mano, lo cual no creo que llegue a ser posible. Utilizando la calculadora para esto, nos vamos a dar cuenta que el valor de C1 es igual a 693,373
3. Aquí estoy redondeando, tienen que entender que, no podemos hablar de resultados exactos. Estamos hablando de resultados aproximados porque aquí habíamos dicho que esto era un valor aproximado solamente. Y entonces ahora nos vamos a preguntar qué vamos a hacer con esta información. Estoy hablando del valor de K y el valor de C1. En este punto es donde debemos de recordar que teníamos la solución general de una ecuación diferencial, la cual es esta que habíamos determinado con un color verde. Ahora ya sabemos quién es C1 y ya sabemos quién es K. Entonces, dentro de esta ecuación diferencial vamos a sustituir tanto la C1 como la K. Y de esta forma podemos afirmar que tenemos la solución particular de la ecuación diferencial que nos habíamos planteado al principio. Pero esto no es solo la solución particular de una ecuación diferencial. Esta es la fórmula que me dice a mí cuántas familias de bacterias hay después de cierto tiempo. Veamos qué quiere decir esto realmente. Esto quiere decir que yo con esta fórmula puedo decirle a un doctor o un analista de una situación pandémica que después de cierto tiempo, cuántas familias de bacterias pueden haber dentro de un organismo, cuyo organismo podría ser su cuerpo. Y entonces el doctor podría decir, mira, después de cierto tiempo esta persona está corriendo un peligro mortal. O por el contrario, podría decir, no, esta persona está en una situación pues fácil de trabajar, entonces no necesita ni siquiera de un internamiento y por esto lo vamos a dejar con un medicamento que va a ayudar y va a actuar muy rápido porque la cantidad de familias de bacterias es muy poca en su organismo. Estoy suponiendo, ni siquiera estoy seguro de que esta situación es así porque el problema no lo está sugiriendo, pero pensemos, podría darse algo como esto. Y esta es la idea de la matemática, que nosotros tomemos una situación, hagamos un análisis de esa situación y podamos proponer nuestras propias conclusiones, nuestras propias ideas para otra situación similar. Es decir, vemos el patrón de comportamiento de la naturaleza y replicamos este patrón cuando podemos identificar un patrón similar en otra situación diferente. Pero bueno, ustedes son estudiantes, me imagino que están preocupados por una prueba o por un quiz. Recordemos lo que decía el problema. Encontrar la expresión para el número de familias de la bacteria presentes en el cultivo al tiempo t. Esto hace referencia a la solución particular que encontramos al final del procedimiento. Luego vamos a leer que el problema dice y el número de familias de bacterias que había originalmente en el cultivo. Vamos a entender que la primera pregunta que hace es ¿cuál es la expresión que me sirve para saber la cantidad de familias de bacterias que hay después de cierto tiempo? Y eso es lo que encontramos aquí. Y entonces ahora tenemos que responder a la otra pregunta. Y la pregunta era ¿cuántas familias de bacterias había originalmente? Esto es útil porque en la situación hipotética que yo estoy planteando, la cantidad de familias de bacterias que hay originalmente, pues nos puede ayudar a nosotros para saber qué tan mal está el paciente en cierto momento. Y después de esto podemos calcular qué tan mal puede estar dentro de cierto tiempo. Bueno, no es esta situación, pero imagino yo que se podría llegar a dar algo como esto. Son hipótesis. Todo esto necesita demostraciones y un montón de estadísticas alrededor, pero ya con esto yo tengo un modelo que me puede ayudar. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es determinar cuántas familias de bacterias había al inicio del estudio. Y bueno, jóvenes, ¿de qué trata esto? Lo que trata esto es que cuando iniciamos el estudio no había corrido el tiempo, entonces quiere decir que el tiempo es 0 y yo quiero saber cuál es el resultado de cuando sustituyo la t por 0, lo cual me va a llevar a escribir lo siguiente. Noten que lo único que hice fue cambiar la t por 0. Introducimos esta operación en la calculadora, que de verdad no creo que ustedes vayan a querer hacer esto a mano. Y el resultado para la cantidad de familias de bacterias que había inicialmente sería aproximadamente 693,373. Lo cual, bueno, yo exageré un poco diciéndoles que no podían hacerlo a mano, pero ustedes saben que si en el exponente yo tengo una multiplicación por 0, pues esto se me convierte en 0.
y cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1. Y aquí dice por 1, pero el 1 es imaginario. Esto quiere decir que no había que hacer ninguna operación grande ni complicada. Y bueno, ya sabemos cuántas familias de bacterias habían al inicio, lo cual quiere decir que para mi paciente hipotético ya el doctor puede empezar a hacer sus ideas con respecto a su estado de salud. Ahora estoy hablando de hipótesis y no de la realidad, ni siquiera sé si el problema está relacionado con algo por el estilo. Y bueno, jóvenes, esto sería todo por el problema que vamos a trabajar esta semana. Y pues fue un gusto haberles aportado por lo menos una aplicación de la matemática. Muchas gracias.